Buenas tardes, soy Marix Aranguren. Nuevamente les doy la bienvenida a nuestro primer ciclo virtual de conferencias jurídicas internacionales. Uniacademia ha invitado a la doctora Claudia Martínez Uceta, quien disertará el tema la imputabilidad disminuida, como categoría necesaria para la intervención diferenciada por el operador judicial en la aplicación y seguimiento de medidas de seguridad. Médica psiquiatra, especialista forense y magíster en Derecho Penal, con conocimientos en Derechos Humanos, prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes, violencia sexual y de género, capacidad civil y penal de las personas naturales, procesos de identificación y determinación de la causa, mecanismo y manera de muerte en el contexto del conflicto armado. Experiencia pericial en realización de necropsias, valoración de víctimas y población privada de la libertad. Responsable de informes periciales, atendiendo lineamientos internacionales forenses para coadyuvar con la estrategia acusatoria o de la defensa en los ámbitos público y privado. Habilidades en análisis heurístico y contextualización pericial, liderazgo objetivo y crítico al interior de equipos interdisciplinarios forenses para planear enfoques y explicaciones en abstracto y en concreto. Gestión y protección de procesos académicos y normativos forenses. Magistra en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás y abogada de la Universidad Católica de Colombia. Especialista en Psiquiatría de la Pontificia Universidad Javeriana. Especialista en Medicina Forense de la Universidad Nacional de Colombia. Médica cirujana de la Universidad de Boyacá. Experiencia profesional como perito en entidades públicas, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y Defensoría del Pueblo. En su práctica privada desde hace 2 años. Bienvenidos. Buenas tardes, damas y caballeros. Muy amable por la invitación. Uniacademia Leyer en este espacio Disertación en Derecho. Gratamente les ofrezco uno de los temas de investigación que he venido desarrollando como parte de mi proceso formativo y de experiencia laboral como psiquiatra forense y en relación al ámbito del derecho penal, que se corresponde con el título de la presentación de mi trabajo de tesis como magistra en Derecho Penal en la Universidad Santo Tomás, aquí en Colombia. Inicio la disertación con el título La imputabilidad disminuida como categoría necesaria para la intervención diferenciada por el operador judicial en la imposición y seguimiento de medidas de seguridad. Enunciaré primero los orígenes y aportes que realiza la psiquiatría forense al sistema jurídico en el campo penal. Segundo, el proceso académico en la construcción del Instituto Autónomo Imputabilidad Disminuida. Tercero, haciendo uso de un esquema conceptual, me permitiré sistematizar la información con el fin de contrastar las relaciones entre imputabilidad e inimputabilidad. Finalmente, ubicar a la imputabilidad disminuida en la estructura normativa penal colombiana, su conceptualización y criterios específicos que la constituyen. El primer punto corresponde entonces a los orígenes y aportes que realiza la psiquiatría forense al sistema jurídico en el campo penal. La psiquiatría se surte de la dinámica pluridimensional de contexto e individualidad del ser. Estos 2 puntos, la dinámica pluridimensional de contexto, ubica al sujeto en diferentes escenarios en su ejercicio como persona natural y social. Y la individualidad del ser nos habla de él como un sujeto único. Ellas 2 son abordadas en el análisis heurístico pericial psiquiátrico que resulta ser el objeto de discusión valorativa y hermenéutica por parte del operador judicial. Desde la valoración pluridimensional de contexto e individualidad del ser, el perito psiquiatra abstrae de la historia de vida del individuo elementos personales que implican su organización al interior del grupo familiar, entorno sociocultural, económico, demográfico, también alrededor de sus creencias religiosas, tipos de vínculos conformados con las figuras esenciales de crianza que le brindan la confianza y apego básicos para constituir su estructura de personalidad. Y esta estructura de personalidad a su vez se acompaña
de manera paralela con la construcción de los valores sociales, de la ética, de la moral, en un contexto gregario, social y comunitario donde se encuentra el inscrito. Es importante connotar que la psiquiatría forense no se delimita exclusivamente a criterios clínicos de la psicopatología, sino que también abarca aspectos marco de orden social y complementa el discurso en el que se desarrolla el ser humano, teniendo en cuenta el enfoque categorial que utiliza la psiquiatría clínica para exponer las estructuras disfuncionales de la personalidad. A su vez, la psiquiatría forense nutre a la administración de justicia como cuestión especializada y ofrece datos poblacionales de uso en los ámbitos epidemiológico y estadístico que coadyuvan al estudio y consolidación de políticas públicas, sanitarias, criminológicas y legislativas. Además, la psiquiatría forense reconoce el libre albedrío del examinado como aquella capacidad que le es inherente para optar de manera consciente y autónoma, elegir hacer o no hacer en un contexto normativo regulado por pautas éticas de la moral individual y social. Esto quiere decir que a través de esa capacidad, él sabe sus propios límites de acción y autodeterminación, no solo ante ni para un discurso jurídico. La psiquiatría forense valora tanto el espectro de la normalidad como de la anormalidad. Estos dos términos, entre comillas, precisamente porque la normalidad y tanto como la anormalidad proceden del consenso arbitrario impuesto al colectivo desde múltiples orígenes, como son lo cultural, las creencias o mitos, lo mágico religioso, las normas canónicas, lo político, los intereses de los grupos dominantes, lo económico que, entre otros tantos, se circunscriben, vitales en la expresión funcional de las capacidades sociales del individuo al interior de la sociedad e incluso en la madurez de ella misma. Es por ello que las medidas de seguridad, como la sanción penal, debe tener un enfoque diferencial para potencializar las capacidades sociales y funcionales del evaluado en una noción de dignidad e igualdad en el sentido que lo plantea la abogada y filósofa Marta Nussbaum. La psiquiatría forense tiene su fundamento en la medicina, antropología, sociología y filosofía, así como en escuelas y teorías psicológicas que le son comunes al derecho en sus orígenes y convergen en las distintas teorías sociocriminológicas. Las vertientes psicológica cognitiva, psicoanalítica, biológica, sociológica, filosófica, etológica, arqueológica, antropológica y política aportan elementos de contexto para alcanzar el entendimiento de la evolución del ser, a partir de la vinculación de dos tipos de inteligencia, como lo indica el arqueólogo inglés Mithen desde la teoría evolucionista. Son estas dos inteligencias, la inteligencia social y la inteligencia lingüística, que se constituyen como sustrato de las emociones que dan paso a la construcción del pensamiento y así la dinámica de las poblaciones. Ellas son entonces fuente esencial de la constitución de las estructuras de personalidad. La psiquiatría forense considera génica la historia natural de la expresión conductual desde las estructuras disfuncionales de la personalidad y la psicopatología, su evolución y pronósticos clínicos equivalentes al carácter predictivo para la psiquiatría forense y postdictivo para el campo jurídico. Está presente para la psiquiatría forense la concepción del peligrosismo que se expresa en la aplicación de las sanciones penales, específicamente las medidas de seguridad en nuestro ordenamiento jurídico penal colombiano. La valoración del peligrosismo es, pues, un factor incidente en las recomendaciones y sugerencias periciales que habrán de realizarse y le permitan al juez garantizar la dignidad del individuo con la implementación de una sanción penal legítima, necesaria y proporcional. Considera también la psiquiatría forense que al desmontar la metacreencia del peligrosismo exclusiva para quienes en condición de inimputables se le asigna
es necesario abstraerla de forma genérica como expresión para todos los individuos, lo cual permite hacer o permitiría hacer uso de la medida de seguridad para quienes se les asignará la condición como imputable disminuido. De esa manera, garantizando para ellos también el uso conjunto de los fines de la sanción penal y las medidas de seguridad, las cuales a su vez se ajustarán de manera diferencial atendiendo la valoración pluridimensional de contexto e individualidad del ser. Se resalta que la peligrosidad no deviene en exclusivo de la insanidad mental, ni de quien bajo un criterio circunstancial de la imputabilidad disminuida se encuentre, ya que también está presente en el imputable. Lo anterior permite establecer que se trata de una expresión humana que implica a todos en mayor o menor grado y será una circunstancia fáctica a evidenciarse para el momento antejurídico específico. La peligrosidad, es decir, el riesgo de daño o lesividad solamente, podrá constituirse en la medida en que se produzca. Mientras tanto, se estará hablando de una predicción desde la dimensión individual del ser de acuerdo y al contexto donde se encuentre inscrito socialmente, como ya lo hemos venido diciendo. Entonces, el enfoque para imputables e inimputables no ha de ser paliativo, sino dirigido a la intervención de los factores incidentes en ella, desde la profilaxis social a cargo de equipos inter y multidisciplinarios con el concurso intersectorial y políticas de Estado. En resumen, la psiquiatría forense valora la probable normalidad y anormalidad en el contexto de sanidad o enfermedad mental desde su historia natural, es decir, desde sus causas, la etiología, evolución, pronóstico, tratamiento y comorbilidad, entre otros. Analiza al individuo desde distintas perspectivas e interrelación con la estructura de personalidad y aborda los aspectos de su comportamiento y o conducta cuando por afectación al ordenamiento jurídico penal se exige su valoración. Aquí terminamos el primer punto y respecto al segundo, el proceso académico en la construcción del Instituto Autónomo Imputabilidad Disminuida, tenemos que decir lo siguiente. Se hace necesario primero dirigir la mirada al ordenamiento jurídico penal colombiano, la Ley 599 de 2000 y la Ley 906 de 2004, que sobre la categoría jurídica de inimputabilidad inscribe su definición y clasificación, así como el tratamiento judicial a través del uso de la medida de seguridad. Aquí hablamos inicialmente de la inimputabilidad para tenerla de base, porque precisamente en estas dos leyes se conceptualiza, se clasifica y se estima el tratamiento judicial, lo que no ocurre para la imputabilidad disminuida. Por tanto, en estas dos leyes no se encuentra expresa esta categoría. Con base en esta clasificación, en la clasificación de la inimputabilidad, donde nosotros encontramos el trastorno mental permanente, el trastorno mental transitorio con base patológica, el trastorno mental transitorio sin base patológica y la inmadurez psicológica, consideramos que resulta insuficiente esta clasificación para delimitar el amplio universo de individuos por las múltiples variables procedentes no solo de su condición mental nosológica, psicopatológica, sino también por la comorbilidad con entidades médicas, entre otras, adicionalmente de orden social, de orden cultural, y en específico por su relación con las estructuras disfuncionales de la personalidad. Teniendo en cuenta esto, en ese mismo sentido, consideramos lo es para la categoría jurídica de imputabilidad, es decir, resulta también insuficiente ella, la imputabilidad, para delimitar el amplio universo de individuos, para este caso, quienes cursan con alguna estructura disfuncional de la personalidad que afecta a los imputables y para nuestro caso que postulamos en la categoría de imputabilidad disminuida. Esto da paso a ¿qué?
La psiquiatría forense postula y se describa a partir de ella la categoría jurídica imputabilidad disminuida como sucedánea de la imputabilidad. Aquí culminamos el segundo punto para iniciar el tercero frente a la contrastación que empezamos nosotros a realizar en las relaciones entre imputabilidad e inimputabilidad, así como la ubicación de la imputabilidad disminuida, su conceptualización y criterios específicos que la constituyen. Se precisa como fundamento génico para la imputabilidad e imputabilidad y obviamente para la imputabilidad disminuida lo siguiente: que la imputabilidad e inimputabilidad como constructos jurídicos desde el discurso lógico-racional del derecho penal y de la psiquiatría forense se sustentan sobre la misma naturaleza evolutiva de sus métodos de aprehensión de conocimiento del saber sobre el ser, tal y como lo señalan algunas de las escuelas italianas: clásica, positivista, terza escuela, la técnico-jurídica, y de Alemania, la dogmático-jurídico-penal alemana. Estos saberes vienen a conjugarse, es decir, lo que nos aportan estas escuelas, vienen a conjugarse para valorar a un mismo sujeto en un campo dialéctico actual, contemporáneo, y evidencia que el conocimiento debe ser complementario, integrado y evolucionado, y por ningún lado se soslaya el anacronismo en el uso de elementos tomados de estas escuelas. Para describir el aporte que hace cada una de estas escuelas a las categorías de imputabilidad e inimputabilidad, a renglón seguido lo siguiente. El aporte que hace la escuela clásica italiana es el uso del método deductivo, que tanto para el derecho como para la medicina da el engrama para la realización de diagnósticos presuntivos, formulación de hipótesis y planteamientos diferenciales, así obtener de ellos nuevos elementos estructurantes para el diagnóstico clínico y jurídico. Ese es el aporte que realiza la escuela clásica italiana. El uso del método experimental o científico inductivo es el aporte que realiza la escuela positiva italiana. La tercera escuela reafirma el delito como un fenómeno social complejo de sí mismo por los factores endógenos y exógenos que constituyen el ser y que inciden a su vez en la expresión neuropsiquiátrica. La escuela de la dirección técnico-científica aporta el método del orden jurídico y de seguridad social en cuanto a su carácter preventivo. Para ello se requiere, indican pues, la contextualización con superestructuras dinámicas y cambiantes que moldean y modulan los fenómenos humanos y sociales del individuo. El método de aproximación a la realidad a través del problema en concreto, que se corresponde con el derecho del caso, es el aporte de la escuela dogmático-jurídico-penal alemana. Así pues, la factibilidad del uso de recursos inter y transdisciplinares, macro y micro del saber, llevan a la constitución de la propuesta integrada para la valoración de la categoría jurídica imputabilidad disminuida. Frente a las relaciones entre las categorías jurídicas imputabilidad e inimputabilidad, representamos aquí o se ven representados los verbos rectores delimitados por la norma penal. Son ellos: capacidad de conocer, comprender y autodeterminar. Esos se ven representados, estos verbos, a través del uso de las esferas mentales que a su vez los constituyen desde la psiquiatría forense o desde la vista de la psiquiatría forense. ¿Cuáles son estas esferas que representan estos verbos rectores? Son las esferas intelectiva cognitiva, volitiva, afectiva y valorativa. A su vez, desde el enfoque de la psiquiatría evolucionista, estas esferas son integradas por las siguientes aptitudes psíquicas: sensopercepción, afecto, atención, orientación, conciencia, pensamiento, inteligencia, memoria, juicio, raciocinio, volición libre, introspección, prospección y apercepción. Retomando lo que acabo de decir, los procesos dinámicos mentales
que se suscitan a través de las aptitudes de la función psíquica se expresan en las esferas intelectiva, cognitiva, volitiva, afectiva y valorativa para explicar los verbos rectores penales normativos. Se concluye entonces que las aptitudes psíquicas se expresan con interdependencia vital en hechos o actos psicológicos dentro del espectro de la sanidad y la psicopatología, cuya calificación para la determinación de la existencia o no de imputabilidad disminuida se hace visible ante el reconocimiento de la alteración de lo cotidiano y en la desadaptación al entorno que mide la magnitud de la anomalía que habrá de valorarse. Por cuanto las estructuras disfuncionales de la personalidad precisamente se corresponden con la manera en que un individuo está y se relaciona consigo mismo, con los demás y con el mundo. Esto quiere decir que la valoración psiquiátrica forense examina aspectos clínico-semiológicos de la historia natural desde la psicopatología y o desde la estructura disfuncional de la personalidad si la hay. Además, que guarde un nexo correlativo directo y congruencia con las esferas y facultades mentales superiores en términos de coetaneidad, simultaneidad necesarias con el hecho antijurídico. Recordamos que para la categoría jurídica de inimputabilidad, el carácter temporal y estructura del estado mental al momento de la conducta antijurídica las clasifica en trastorno mental permanente y transitorio, de esta última su relación con un estado de presanidad o con el de existencia de enfermedad mental de base, así como la postura del inmaduro psicológico y del disminuido psíquico. Se precisa que la inmadurez psicológica corresponde a otra de las categorías de la inimputabilidad, homologada a los constructos jurídicos de uso en otras latitudes como semi-inimputabilidad, inimputabilidad atenuada o inimputabilidad disminuida. Frente al disminuido psíquico, corresponde ella a una condición psicopatológica secular de carácter irreversible y curso progresivo sobre el deterioro funcional mental, ligada al trastorno mental permanente, sin logro de rehabilitación una vez cumplida la sanción penal de medida de seguridad. Esta dimensión, el disminuido psíquico, de acuerdo a Tomás Mathiesen, se correlaciona con el término inhabilitación como expresión de la persuasión individual en la prevención especial y que a su vez lleva implícita la inocuización desde la arista de la inhabilitación colectiva, la cual quebranta la ética y el sentido del derecho penal. Ahora ya propiamente empezamos a hablar de la imputabilidad disminuida y encontramos en la valoración que se hace en el derecho comparado que en diferentes ordenamientos jurídico-penales la mayoría de los autores volcan su localización hacia el espectro de la inimputabilidad. Llama la atención la dificultad que ofrece al operador judicial evaluarla como es nuestra postura sucedánea de la imputabilidad. Sin embargo, sí encontramos una excepción en el planteamiento que realiza el código alemán y el código español, donde se indica que además de pertenecer a la imputabilidad, se debe estimar desde una postura en su valoración cualitativa y no cuantitativa. La imputabilidad disminuida ha sido reconocida desde la ciencia jurídica a finales del siglo XIX en los códigos penal alemán de 1871 y el italiano de 1889 en cuanto a la delimitación jurídico-penal desplegada por la escuela clásica. Esto como presupuesto de la pena y susceptibilidad de medirse distintivamente entre los individuos, es decir, de manera diferenciada. Los términos que han acompañado el desarrollo de la imputabilidad disminuida son múltiples. Algunos de ellos: aminorada, atenuada, limitada, incompleta, culpabilidad minuciada, semi-imputable, parcial,
culpabilidad disminuida, capacidad delictiva disminuida, inimputabilidad parcial, semirresponsabilidad, responsabilidad restringida, responsabilidad limitada, inferioridad mental, entre otros. De la revisión realizada en el derecho comparado se concluye entonces: no es clara su definición conceptual, así como tampoco el lugar dentro de la imputabilidad, pues tiende a ser confundida en lo pragmático con la inimputabilidad. También se encuentra que se homologa con los institutos jurídicos de ausencia de responsabilidad y las circunstancias de menor punibilidad, con direccionamiento aplicativo hacia tres enfoques: disminución de la culpabilidad, disminución de la responsabilidad y disminución de la pena. El ordenamiento jurídico penal colombiano no tiene inserta, como ya había dicho, la categoría imputabilidad disminuida, a pesar de que muchos doctrinantes respaldan y defienden su uso. Hubo un primer intento el 2 de diciembre de 2003, donde se llevó a cabo la ponencia por Senado en primer debate sobre la Ley 01 de 2003, publicado en Gaceta número 642 de 2003. El artículo 5 hacía referencia al planteamiento sobre la imputabilidad disminuida, pero quedó descartado en el primer debate porque se estimó que no guardaba una íntima relación con la implementación del sistema acusatorio, que era el eje columnar para ese momento del proyecto, así como tampoco pues concordaba con el marco competencial definido para esa reforma. Con base en lo que hasta el momento pues he explicado, se enlista la configuración de los criterios constitutivos para la categoría de imputabilidad disminuida, es decir, como una especie de resumen aquí ya consolidado en diferentes puntos, criterios constitutivos para ella, y que le ofrecen una posición en el ordenamiento jurídico penal colombiano como instituto autónomo, del cual se habrán de derivar decisiones jurídicas en justicia y equidad. La primera es que procede de la categoría jurídica de imputabilidad. La segunda es que, al ser sucedánea de la imputabilidad, requiere el cumplimiento y la simultaneidad de los elementos de la teoría del delito: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Tercero, se instituye por la valoración que se haga de ella desde la vista y atribución cualitativa, no por la cuantitativa. Cuarto, presencia y afectación de los verbos rectores del tipo penal: capacidad de entender, comprender y autodeterminar. Las esferas, como quinto punto, las esferas intelectiva, cognitiva, volitiva, afectiva y valorativa se circunscriben desde la funcionalidad e interdependencia con las aptitudes mentales, no desde un diagnóstico per se. El análisis de la funcionalidad, más que el diagnóstico psicopatológico en sí mismo, es lo relevante. Por tanto, realizar valoraciones integradoras del individuo y especializadas a la persona, es decir, a la expresión de su condición médica y no de un diagnóstico clínico, se espera brindar los elementos que sean idóneos, útiles, pertinentes y suficientes para el ejercicio hermenéutico del juez. Sexto punto, se parte del espectro de la sanidad mental y no desde la psicopatología. Aquí se complementa que desde la psiquiatría forense se llega a la inimputabilidad luego de la valoración heurística del individuo, en quien se ha logrado establecer diagnósticos que demuestran la patología, la psicopatología, sobre su estado mental y compromiso en las esferas intelectiva, cognitiva, volitiva, afectiva y valorativa. Y es por lo mismo que no puede corresponderse el mismo sustrato psicopatológico para llegar al diagnóstico jurídico de imputabilidad disminuida. Séptimo, sus criterios circunstanciales se abordan desde el enfoque categorial de la psiquiatría clínica respecto de las estructuras de la personalidad, estructuras que resultan ser disfuncionales. Son ellas: paranoide, esquizoide, disocial, inestabilidad emocional, histriónica, anancástica,
ansiosa o por evitación y dependiente, que ya habíamos dicho también que son ellas, estas estructuras disfuncionales de la personalidad, que se corresponden a la forma, con la forma de ser del sujeto, la forma de ser, de estar, de relacionarse con el mismo, con los demás y con el mundo. Octavo, exige la valoración psiquiátrica forense para establecer la presunción de sanidad mental. Aquí se debe comprender la inexistencia de equivalencias entre los términos sanidad mental e imputabilidad. Se hace necesario conocer sobre la construcción de la salud mental como contentivo del primero, como lo indica la Organización Mundial de la Salud. La sanidad mental implica relación individual con un rol y funcionamiento efectivo, comunitario y social, concordante con uno de los fines de las medidas de seguridad, que es la rehabilitación. Sin embargo, resulta estar muy lejos de su relación con los presupuestos de las capacidades del conocer, comprender y autodeterminarse que exige la imputabilidad. Noveno, requiere de la valoración pluridimensional de contexto e individualidad del ser a través de equipo interdisciplinario. La cualificación de un estado mental, de una disposición mental o de un estado psicopatológico, solo puede hacerse válida una vez se ha examinado en su conjunto y elaborado la interconexión dinámica de factores psicológicos, biológicos, socioambientales y criminológicos, entre otros, que hablen del funcionamiento de la personalidad. Décimo, la propuesta conceptual normativa se delimita de la siguiente manera para el Código Penal, la Ley 599 de 2000, que en su artículo 9 nos habla sobre la conducta punible. Aquí se tendría que hacer una adición a este artículo 9, quedaría como artículo 9A, imputabilidad disminuida, cuyo concepto, tal y como ocurre con la inimputabilidad que se ha conceptuado en el artículo 33 del mismo código, de la misma ley 599 de 2000, aquí el artículo 9A nos conceptúa la imputabilidad disminuida de la siguiente manera. Es imputable disminuido quien en el momento de ejecutar la conducta típica, antijurídica y culpable tuviere afectada la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión por estado mental derivado de estructura disfuncional de la personalidad. En el segundo inciso se estaría hablando sobre el tratamiento judicial. Dice, se implementará a la pena la medida de seguridad de manera conjunta o bien se aplicará solamente la segunda. Décimo primero. Es necesario que la imputabilidad disminuida se establezca a través de un juicio de imputabilidad. Décimo segundo. El tratamiento jurídico se corresponde con la aplicación de la sanción mixta, una aplicación diferencial y conjunta haciendo uso de la pena y de la medida de seguridad como expresión del reconocimiento y valoración de unicidad y distinción entre los seres humanos, direccionado a garantizar el respeto, justicia y la equidad por los derechos fundamentales. Ya aquí entro a mostrarles a ustedes un esquema conceptual para dar cabida al cuarto punto, que es ubicar la imputabilidad disminuida en la estructura normativa penal colombiana. Entonces les voy a presentar tenemos acá la presentación. Bueno, aquí aprovecho para indicarles a ustedes que mi tutor fue el doctor Fabián Camilo Martínez Guerrero. Este trabajo de tesis se encuentra en el repositorio de la Universidad Santo Tomás, Maestría en Derecho Penal. Realmente aquí solamente estoy abarcando 3 de los capítulos
3 capítulos de la tesis, son 6 que se desarrollan, pues obviamente de una manera mucho más amplia de lo que estoy indicando en este momento. Este esquema conceptual recoge, condensa toda la información que he ofrecido ahorita en la disertación. Específicamente, digamos que los colores permiten un poco hacer una distinción y aclara también que cada categoría es autónoma, pero para ellas también les son comunes y convergen diferentes aspectos. En la parte rosada tenemos la inimputabilidad. En la parte central, que cursa con dos colores, morado o violeta, encontramos los elementos donde se encuentran, donde existe ese encuentro del derecho y de la psiquiatría forense. La parte verdecita tenemos el espectro, por llamarlo de alguna manera, sería el espectro de la imputabilidad. En la parte azul tenemos la categoría propuesta, que es la imputabilidad disminuida, y observamos que de la imputabilidad deviene la imputabilidad disminuida, es decir, como su sucedánea. ¿Qué es importante acá en la contrastación? Y es que para la inimputabilidad, su fundamento, el sustrato para poder determinar que una persona está en una condición de inimputabilidad, es que presente una insanidad mental o que tenga psicopatología, mientras que para el espectro de la imputabilidad se ha de precisar sanidad mental, tanto para la imputabilidad como para la imputabilidad disminuida. ¿Qué es importante para ellas aquí? Porque se hace necesario establecer, y es que de la teoría del delito tenemos nosotros la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Sabemos que la culpabilidad es la que se encuentra cuestionada para poder establecer esa condición de inimputabilidad, lo cual no ocurre para establecer en un juicio de imputabilidad quien esté en una condición como imputable o como imputable disminuido. Sin embargo, es importante determinar que frente a los verbos rectores de la norma penal, conocer, comprender y autodeterminar, de acuerdo a la lectura, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, del concepto de inimputabilidad, indica no tuviere, es decir, estamos haciendo la negación de una acción, de un verbo. Es decir, que para la inimputabilidad está ausente estos verbos rectores, el conocer, el comprender y o autodeterminar bajo esa comprensión. Para la imputabilidad están presentes conocer, comprender y autodeterminar. Aquí es donde existe precisamente esa línea que las conecta, pero que las diferencia a su vez. Para la imputabilidad disminuida, encontramos que tienen que estar presentes estos 3 verbos rectores. Sin embargo, se encuentran afectados. ¿Afectados por qué razón? Por los criterios circunstanciales que ya dijimos que se correspondían con las estructuras disfuncionales de la personalidad. ¿Por qué las estructuras disfuncionales de la personalidad se encuentran acá? Recordemos nuevamente que para la inimputabilidad partimos de un sustrato de enfermedad, es decir, de psicopatología. Resulta que los criterios circunstanciales de las estructuras disfuncionales de la personalidad no son patología, no son enfermedad. Ellas se encuentran dentro del espectro de la sanidad mental. Por eso también pues, se puede revisar en el trabajo, en la tesis, que no se homologa, no hay una correlación directa entre sanidad mental e imputabilidad o insanidad mental e inimputabilidad. Se hace necesario, por ende,
Sí, o sea, se hace necesario realizar un juicio de imputabilidad, un juicio de inimputabilidad, establecer la presunción de sanidad mental, establecer la presunción de insanidad mental. Nunca se podrá decir que quien tenga una patología, una psicopatología, es sinónimo o se homologa de manera directa con una inimputabilidad. Tampoco se podrá decir que quien es sano mentalmente es y se homologa directamente como imputable. En el trabajo se revisa precisamente, como lo indica la Organización Mundial de la Salud, no es solamente un estado de bienestar, requiere de una serie de factores, de elementos que constituyen esa salud. Decíamos en la presentación, se requiere de un estado social, de un estado cultural, de una garantía de derechos mínimos para poder tener un estado de salud adecuado. ¿Qué también encontramos acá en este esquema conceptual? Que para la inimputabilidad vamos a tener como sanción penal la medida de seguridad, mientras que para la imputabilidad tenemos como sanción penal la pena. La propuesta nuestra es que para la imputabilidad disminuida esta sanción penal sea mixta, es decir, sea tanto el uso de la pena como el uso de la medida de seguridad o, en su defecto, atendiendo el, el, el contexto, atendiendo el calado de ese compromiso, pues solamente puede llegar a utilizarse o implementarse y hacerse seguimiento de una medida de seguridad. La información que tenemos acá, bueno, aquí tenemos las esferas y las aptitudes psíquicas que se comparten para todas, porque eso es lo que permite realmente hacer una valoración, como dice acá, de la funcionalidad del sujeto, más que llegar a, a establecer un diagnóstico, es decir, que vamos a decir que a categorizar como inimputable a una esquizofrenia o categorizar como una imputabilidad disminuida, un estado paranoide. No, lo que se trata es precisamente de evaluar a través de esos equipos interdisciplinares las esferas psíquicas y las aptitudes psíquicas del individuo cuestionado, para que con base en esa valoración y toda esa interpretación del contexto e individualidad del ser se pueda llegar a la funcionalidad de él y poder establecer las capacidades sociales que él tiene para poder dar cumplimiento, ya sea a la pena, ya sea a la medida de seguridad en un momento dado. Este componente que tenemos en este cuadro nos habla sobre la necesidad de establecer un juicio de imputabilidad, un juicio de inimputabilidad, atendiendo los pronósticos tanto clínicos, predictivo y posdictivo, que le son comunes tanto al perito psiquiatra forense como al operador judicial para tomar sus decisiones, siempre atendiendo y revisando toda la información a través de enfoques diferenciales bajo la heurística y la hermenéutica. La base, el cuadro base que tenemos acá realmente corresponde a los elementos que se extrajeron de cada una de las escuelas italianas y la alemana, lo que nos permite partir de esos supuestos como integradores para constituir la conceptualización tanto de la imputabilidad y la inimputabilidad, y pues de esa manera pues abstraer y plantear nuestra categoría imputabilidad disminuida para lograr tratamientos judiciales diferenciadores. En esta segunda diapositiva, las que siguen a continuación, lo único que quiero con ello es presentarles a ustedes que la ley 599/2000, que es el Código de Derecho Penal, nos habla sobre la imputabilidad y la inimputabilidad. Para la imputabilidad, en su artículo 9, podemos leer la definición, y para la inimputabilidad, en su artículo 33,
hay que tomar en cuenta precisamente esta acepción, el no tuviera, el no tener la capacidad. Cuando no se tiene es inexistente, es decir, no está esa capacidad que es la que se requiere hacer en su valoración. Eso lo dejo ahí en el aire para poderlo retomar más adelante. Pero es importante tener en cuenta que dentro de la definición de inimputabilidad se abarca una negación de la negación de una acción, de un verbo, y es no tener la capacidad para comprender, para determinarse con base en esa comprensión. Aquí solamente se estima los elementos que se comparten, que le son comunes, frente a los elementos constitutivos de la teoría del delito. Aquí sabemos que para la inimputabilidad está ausente la culpabilidad. Aclaramos o denotamos enfáticamente que para la imputabilidad devenimos de un espectro de la sanidad mental y para la inimputabilidad es necesario un sustrato de psicopatología. Otros elementos se tiene que tener en cuenta: la apreciación frente a la presunción de sanidad mental, la presunción de imputabilidad y finalmente realizar por parte del operador judicial el juicio de imputabilidad. En ese mismo sentido ocurre también ese mismo ejercicio para la inimputabilidad: realizar la presunción de insanidad mental, realizar la presunción de inimputabilidad para finalmente el juez pueda aportar ese esclarecimiento en el juicio de inimputabilidad. Otros elementos que se hacen necesarios para poder determinar tanto la una como la otra es que cada una de ellas como espectro tiene una clasificación. Empecemos aquí con la inimputabilidad. Recordamos su clasificación: trastorno mental permanente, transitorio, con y sin base patológica. Adicionalmente, el inmaduro psicológico, y aclaramos que el disminuido psíquico pues se correspondía con esa componente secular de la posición, de la postura, de la condición en un momento dado de un individuo que hubiera tenido un trastorno mental permanente, el cual no llegó a una rehabilitación con el paso del tiempo al culminarse la medida de seguridad. Para el caso de la imputabilidad como un espectro, se deviene de la imputabilidad disminuida, y en su clasificación es donde nosotros ubicamos los criterios circunstanciales. ¿Cuáles son esos criterios circunstanciales? Pues volvemos a decir, a reiterar, que se corresponden con las estructuras disfuncionales de la personalidad. Esta diapositiva, que es la última, ya ponemos en contrastación la imputabilidad propiamente dicha con nuestra propuesta categorial, que es la imputabilidad disminuida. Penas únicamente como sanción penal y mixta la sanción penal, penas y medidas de seguridad. Tenemos la definición en su artículo 9 de la conducta punible, y aquí denotamos la conceptualización de imputabilidad disminuida en el numeral y literal 9A. ¿Qué es importante? Acá les dije que tuvieran en stand-by el componente negativo de la acción del verbo tener. Aquí en este caso se requiere que la persona tuviere afectada. Tienen que estar presentes los verbos rectores, como lo dice acá, pero adicionalmente, si los tiene presentes, pues estaríamos hablando de la imputabilidad, pero no solamente se requiere que estén presentes, sino que estén afectados. Por eso hablamos que es imputable y disminuido quien en el momento de ejecutar la conducta típica, antijurídica y culpable tuviere afectada. No solamente es tenerlo, es indicar que tienen que estar de manera positiva, pero estar adicionalmente a ella afectada la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo
con esa comprensión. Y se hace claridad también por estado mental derivado, no de psicopatología como ocurre con la inimputabilidad, sino derivado de estructura disfuncional de la personalidad, es decir, de los criterios circunstanciales que se corresponden con estas estructuras disfuncionales de la personalidad. Como lo indicamos en esta última parte. Bueno. Entonces, con esto terminamos la presentación. Agradezco a todos ustedes la atención prestada. Agradezco la divulgación que puedan realizar de este esfuerzo académico que realiza Uniacademia, así como lo había dicho al inicio, gratamente aceptar esta invitación y por supuesto otras que puedan venir. Sencillamente muchas gracias. Hasta pronto.